Sesión número 4, dictada el miércoles 14 de abril. En la clase se trató sobre la pretensión y la frase que escogimos el día de hoy fue la de dame el hecho probado y yo te daré el derecho, palabras del inmortal. ¿Por qué escogimos esta frase? Escogimos esta frase porque denota la importancia de la entrevista y si nosotros hacemos una excelente entrevista, sacaremos un excelente diagnóstico. Y el diagnóstico viene a ser básicamente la pretensión, porque lo que nosotros diagnosticamos lo colocamos en la pretensión. ¿Qué es lo que más nos llamó la atención de la clase? Fue la aparición de este personaje creado por el inmortal para que dinámicamente los chicos no se olviden de este artículo. Fue la del negro 200, que viene a ser nada más y nada menos que el artículo 200 del Código Procesal Civil, que ataca a nuestro PHP y dinámicamente el profe nos hace recordar que si nosotros hacemos un mal PHP, un mal diagnóstico, el negro 200 va a aparecer y nos va a llevar en su carretera. ¿Por qué la importancia de esta frase? Bueno, esta frase es importante ya que tenemos que hacer un excelente diagnóstico tomando en cuenta de que solamente podemos tener los hechos probados o que se puedan probar, porque si no haríamos un mal PHP. Por conclusiones, la primera conclusión tenemos de que todo abogado debe hacer una excelente entrevista y sacar un buen diagnóstico teniendo en cuenta todos los hechos que se puedan probar. La segunda conclusión que llegamos es de que todo abogado debe estar preparado para la defensa y la reacción del demandado, como son salvo al ring, la emboscada que viene a ser primero, de ahí sale el salvo al ring, allanamiento y reconocimiento, y por último el no me importa, que fue los nombres que nos dio el inmortal para no dejar de lado esos temas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Sánchez y voy a explicar la clase número 7. En la clase número 7 vimos el tema de las demandas y sobre todo también redactamos la demanda de retracto. Pero hubo una frase que escogimos para este trabajo que era los asesinos procesales dominan la emboscada. Y nosotros escogimos esta frase porque en la clase que tuvimos ese día el profesor nos indicó, bueno, en clases pasadas, sobre la emboscada, que consistía en la serie de reacciones que tendría el demandado al ser notificado con una demanda. Lo que más nos llamó la atención de esta frase es que no está alejada tanto de la realidad, y dado que en los posibles casos civiles que tengamos o litigios vamos a tener que prever las reacciones del demandado dado a nuestras demandas y posiblemente también a las que nos tengan que dar. En este caso la emboscada significa el cuestionamiento del auto omisorio, el ejercicio del demandado al ser notificado, la inercia del demandado cuando se declara rebelde, y también porque en realidad esto siempre va a ser pan de cada día para nosotros, porque vamos a tener muchos litigios como estábamos mencionando, y por eso también creemos que era muy necesario acordarnos esta frase porque es muy importante, porque lo vamos a tener a lo largo de la carrera universitaria. También la importancia de esta frase es porque, como ya lo había mencionado, íbamos a tenerlo siempre en cuenta porque íbamos a estar siempre con los litigios, con las demandas, ya sea denuncias o civiles o demandas civiles o denuncias penales, ¿no? Y teníamos que prever y estar preparados para ver la reacción del demandado, o también cuando nosotros estamos en la posición del demandado. Por eso nos pareció muy interesante la frase y la queríamos traer a colación en esta oportunidad. Una de las conclusiones también que llegamos era que es mucho más importante saber la reacción del demandado, porque nos podríamos poner en la piel de él y saber qué cosas podría hacer, y en este caso nos podríamos crear una estrategia para poder plantear
y poder ganar el caso. Y también habíamos hecho colación que es mucho más interesante porque a través del ciclo hemos visto muchos aspectos y conceptos que a lo largo nos van a nutrir, nos van a formar como buenos universitarios. Sesión número 9, dictada el miércoles 19 de mayo del 2021. La clase se trató sobre la jurisdicción y la frase que hoy día hemos escogido ha sido: el que puede lo más, puede lo menos. ¿Por qué hemos escogido esta frase? Escogimos esta frase porque define exactamente qué es la jurisdicción, ya que la jurisdicción jerarquiza técnicamente las funciones que tienen los jueces del poder que ellos pueden tener. ¿Cuál es lo que más nos llamó la atención de la clase? Es la técnica del paracaídas que nos enseñó el Inmortal, sobre que consta en alzarle el ego al juez, y una de sus frasecitas que nos enseñó el profesor, que nos dijo para una de sus audiencias, es: yo sé que mis prioridades no son las de usted, pero yo busco justicia. Frases que nunca olvidaremos. Y la importancia de esta frase se debe a que, como bien dice, el que puede lo más, puede lo menos. En el tema de la jurisdicción, por ejemplo, el juez de proceso abreviado tiene la jurisdicción de pedir y mandar al sumarísimo, pero el sumarísimo no puede pedir ir al abreviado por el tema de sus jurisdicciones y sus jerarquías que tienen. Por conclusión, llegamos a que todo abogado debe saber la jurisdicción de cada juez para poder para tener en cuenta y pedir, invocarlos en los procesos. Buenas tardes, voy a explicar la semana número 13 que se dio el día miércoles 16 de junio. El tema fue el abogado y la frase que más me cautivó de esta clase fue: un abogado es tan importante como un médico. ¿Por qué elegimos esta frase? Elegimos esta frase ya que un abogado es tan importante igual que cualquier otro profesional, porque el abogado te puede salvar de ir a prisión, así como un médico te puede salvar la vida, el abogado también te puede salvar de ir a prisión. El abogado vela y defiende tus derechos, ¿no? El abogado es el que ve por todo el proceso por el que tú estás pasando, tanto en la parte de un demandado y en la parte de un demandante, ¿no? Lo importante de esta frase es que a veces muchas personas juzgan a los profesionales, juzgan a los abogados por su apariencia, pero no ven el contenido, la esencia que tienen estos profesionales, la esencia profesional que tiene el abogado y cualquier otro profesional en realidad, ¿no? O sea, no se trata tanto de la apariencia, sino el contenido, cómo uno viene realizando su profesión para con los demás, ¿no? En este caso el abogado, cómo viene realizando su profesión y defendiendo a las personas que es tan necesario sus conocimientos, ¿no? En este caso la función del abogado es tan necesaria en la vida social como la de un juez, ¿no? El abogado es el colaborador, ¿no? Es una labor social de un servicio de justicia y del derecho. Esto lo podemos encontrar en el artículo 284. Muchísimas gracias.